Romanos 4, del 1 al 12, nos va a decir que Abraham es el padre de todos los que hemos creído por fe. No solamente del linaje judío, sino los que hemos creído por fe. Así que te quiero invitar a que abras tu Biblia en Romanos 4, del 1 al 12. Lo vamos a leer, luego vamos a orar y luego regresamos a verlo verso por verso. Dice así la palabra del Señor, Romanos 4, del 1 al 12. ¿Qué, pues, diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse o de qué presumir, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío o al pecador, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es pues, dice Pablo, esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o sea, para los judíos, o también para los de la incircuncisión, para los gentiles. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo, pues, le fue contada? ¿O cuándo le fue contada? ¿Estando en la incircuncisión o en la incircuncisión? No en la incircuncisión, sino en la incircuncisión. Es decir, que Abraham estaba no circuncidado cuando fue contado por justicia. Versículo 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, o sea, tú y yo, a fin de que también a ellos, a ti y a mí, nos fuese la fe contada por justicia. Y Abraham padre también de la circuncisión de los judíos, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Y ahorita lo vamos a ver verso por verso. Déjenme orar. Señor, muchas gracias te damos en esta tarde por la bendición que nos das de este pasaje, Señor, que con claridad nos vas a mostrar que tu plan de salvarnos siempre fue por fe. Desde que lo planeaste, lo ejecutaste, lo revelaste y nos los trajiste. Permite que esa sea una revelación clara en nuestras vidas el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Chicos, déjenme recordarles que somos una iglesia que memoriza la Escritura. Debemos estar memorizando la Escritura, es por tu propio bien. A veces somos demasiado insistentes en eso, pero no ganamos nada los que los insistimos, pero los que los memorizamos sí. Y si no has memorizado algunos versículos de Romanos o dices, no, es que este cabeza de teflón no le entra nada, déjame suplicarte en el nombre de Jesucristo que estos versículos de la semana pasada que dejamos a memorizar, te los memorices. Romanos 3, 23 y 24 sumarizan el Evangelio. Sumariza no solamente lo que has recibido de parte de Cristo, sino la forma en que tú lo puedas compartir. Déjame explicártelo y hacer esto como introducción. Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria. Déjame decirte, por cuanto todos pecaron. Eso fue lo mismo viendo en Romanos 1 y 2. Todos pecaron. Todos implica todos. El Papa, María Teresa de Calcuta, tu abuelita. Ay, no, mi abuelita no, tan santa, tan chula, las quesadillas las hace bien ricas. Tu abuelita tan santa pecó. Eso es lo que vimos. Romanos 1, 2, dice que los incrédulos pecaron y no se les alcanzaba su justicia. Los hipócritas aparentaban, pero estaban igualito que los incrédulos. Y luego los religiosos judíos tampoco les iba a alcanzar la ley. Y entonces determinó que todos estábamos en pecado. Todos. Y del caso de Pablo está diciendo lo mismo. Abraham, Isaac, Jacob, los grandes patriarcas también pecaron. Cuando dice que todos pecaron, implica todos. O si tú vas a Israel y haces un tour por ahí donde está Abraham, lo tienen a Abraham como si fuera inmaculado, el inmaculado Abraham. De hecho, hay escritos apócrifos donde dice que se llama la oración de Manasés, que era un rey de Judá,
que la Biblia se muestra que es muy pecador y hace una oración de arrepentimiento. No está en la Biblia, está en un escrito apócrifo. Pero el rey sí está en la Biblia, el rey sí muestra que se pecó, pero el escrito de su oración no está en la Biblia. Y esa oración, él dice que él es bien pecador y dice algo así: no como los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, que no necesitaban arrepentimiento porque eran justos. Es decir, están exaltando tanto a los patriarcas que parece que no eran pecadores. Y la Biblia dice, ¿por cuánto? Todos pecaron. También Abraham, y es lo que vamos a ver ahorita con Pablo, va a decir, Abraham, el padre de la fe, el patriarca primero, también pecó. Así que esa es la mala noticia, por cuanto todos pecaron. Y la consecuencia de esa mala noticia, Romanos 3:23, estamos destituidos de la gloria de Dios. La gloria de Dios es la presencia de Dios, donde Dios se manifiesta, y estamos destituidos significa separados, alejados, incompletos. Cuando Dios crea a Adán y Eva, los hace a su imagen. Génesis capítulo 1. Adán y Eva los creó, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Pero cuando pecaron, fueron separados de esa imagen, de esa gloria. Déjame decirte lo que significa la gloria de Dios, para que no creas que es un concepto etéreo. La gloria de Dios es cualquier manifestación de Dios, de sus atributos. Cuando Dios manifiesta su atributo de justicia, está manifestando su gloria. Cuando Dios manifiesta en ti su atributo de misericordia, está manifestando su gloria. Cuando Dios manifiesta su santidad, está manifestando su gloria. Cuando Jesús vino y manifestó los atributos de Dios, estaba manifestando la gloria de Dios. Así que la gloria de Dios es uno o más atributos de Dios manifestados al hombre. Por eso cuando el pueblo va por el desierto y bajaba la nube, la columna de fuego, la luna de día, era la presencia de Dios, era la gloria de Dios, o el Shekinah de Dios en el tabernáculo. Cualquier cosa donde estuviera la presencia de Dios, algún atributo de Dios, esa era la gloria de Dios. Ahora sígueme con cuidado. Esa gloria de Dios, esa presencia de Dios, esos atributos de Dios, Dios lo diseñó para que nosotros los reflejáramos. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, a que refleje nuestros atributos. ¿Cómo lo sé? Isaías 43:7, apúntalo. Isaías 43:7, dice Dios, para gloria mía los he creado, para eso los formé, para eso los hice. El propósito tuyo y mío, dice la Escritura, es para que reflejemos los atributos de Dios. Para gloria mía los he creado, para eso los formé y para eso los hice. Isaías 43:7. Pero con el pecado nos separó. Por cuanto todos pecaron, todos, invariablemente todos, y entonces fuimos alejados de los atributos de Dios. Por tanto, alejados de poder reflejar los atributos de Dios. Por eso aprendíamos en la semana antepasada, en Romanos 3:10, ¿qué escrito está? ¿Cómo está escrito? ¿Quién sigue? No, Romanos 3:10, la semana antepasada, lo aprendimos de memoria. Como está escrito, no es justo ni a uno. Pero luego dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Inútiles significa no útil, no van a poder llevar a cabo su propósito. No pueden llevar a cabo su propósito porque el pecado entró. Así que regreso a Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, y estamos destituidos, separados, alejados, y esa es nuestra condición. Si las noticias se quedaran ahí, estábamos, como diríamos aquí en México, aquí me siento en mi México querido, ¿verdad? Estamos para el perro, ¿no? Allá en el norte le dices así, no saben ni qué es, pero estábamos fritos. Esas son las malas noticias. Las malas noticias vienen en el versículo 24. Porque las malas noticias de que estamos destituidos y no hay nada que hacer, vienen en el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Voy a hacer pausa ahí. Justificados. Justificados significa esto, que Dios te declara como justo. Como justo no significa que eres inocente, significa que eres culpable y que a pesar de tu culpabilidad te van a aplicar una justicia que no merecías. Por eso dice que eres justificado gratuitamente por su gracia. Así que justificado es algo que tú no haces, es algo que Dios te declara. Déjame ponerte un ejemplo. Tú vas ante un juez y después de evaluar si eres culpable o no, te determina, eres culpable o inocente, pero tú no haces nada. Alguien te determina eso. Es decir, es una voz pasiva. No haces algo para que determinen si eres culpable o inocente, solamente esperas el veredicto. Ese mismo sentido es el que encontramos aquí.
Cuando dice que eres justificado, es que Dios te declara como justo. Tú no esperas más que algo que digan, yo te declaro como justo. Justo significa, insisto, no que eres inocente, sino que a partir de ahí yo te veo como justo, y ahora te lo voy a explicar. Así que cuando tú y yo estábamos destituidos de la gloria de Dios por el pecado, Dios viene y te dice, te declaro como justo. Como justo significa, tus pecados los voy a olvidar, y la justicia que yo requiero para que tú estés a la justicia que yo pido, podamos ser reconciliados. Y tú dirías, qué bien, ¿verdad? Ya me declaró Dios como justo. Eso debe tener un precio muy alto. ¿Cuánto cuesta? Sigo en Romanos 4:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Así que para ti fue gratis. Gratuitamente por su gracia. La palabra gracia, la palabra charis en griego significa un favor inmerecido. Inmerecido es algo que no mereces, algo que ni siquiera podrías alcanzar. Así que este favor es que tú no ibas a ser reconciliado con Dios porque Dios tiene un nivel de justicia que determina en su escritura, del cual nunca podríamos alcanzar, ya lo vimos en Romanos 1, 2 y 3, y Dios te da esa justicia para que te puedas reconciliar con Él. Y dice, para ti va a ser gratis. Eso es mucho, Señor, sí, para ti es gratis. Y es un favor inmerecido. Muy bien. Ahora, yo estoy justificado, Dios me declaró como justo, yo no pagué nada. Pero la pregunta es, yo no pagué nada. ¿Quién pagó? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Sigo en el versículo 24 que nos estamos aprendiendo, que deberías aprender desde la semana pasada. Quien pagó fue Cristo. ¿Cómo pagó? La palabra redención es indispensable que la puedas entender. La palabra redención no solamente significa alguien que es liberado, y ese es un sinónimo que podemos entender, o alguien que es rescatado, pero en su concepción original, la palabra redimir, que me encanta, no lo usamos mucho porque se usaba en el tiempo todavía hace un siglo, en español incluso, o en inglés, para cuando había esclavitud. Tú llegabas a un mercado de esclavos y no decías quiero comprar ese esclavo, ese verbo no se usaba. No decías quiero liberar a ese esclavo. Tú llegabas y decías quiero redimir a ese esclavo. Y eso tenía dos implicaciones. Tenías que pagar para que esa persona sea liberada. Ese verbo redimir tiene dos implicaciones, insisto. Alguien tenía que pagar algo para que esa otra persona fuera libre. Cuando dice la Escritura que eso fue lo que pasó, para que tú fueras justificado al nivel de justicia que Dios pide, a ti no te costó. Cristo sí lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Redimiéndote. Es decir, Él pagando un precio para que tú fueras libre del pecado y justificado para reconciliarte con Dios. Así que la palabra redención, redimir, por eso creo que los traductores de la Biblia lo dejaron así, porque tiene una implicación, no nada más liberarte del pecado, sino pagando un precio. Cristo te redimió, pagó un precio para que tú fueras libre. ¿Qué pregunta sigue? A ver, regreso. Dios pide un estándar de justicia al cual no puedo tener. Dios me declara como justo. ¡Wow! ¿Cuánto me va a costar? A ti nada. ¿A quién le costó? A Cristo. ¿Cómo lo hizo? Él pagó un precio para que yo pudiera ser libre del pecado y reconciliado con Dios. ¿Qué pregunta sigue? ¿Cuánto pagó? Romanos 3:26. Siguiente versículo. Este no lo estamos aprendiendo, pero ahí está. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Así que te lo quiero explicar. Lo que pagó Cristo para redimirte, para poder pagar un precio y libertarte, fue su sangre. 1 Pedro 1, 18 y 19, apúntalo. 1 Pedro 1, 18 y 19. Dice que no nos liberó, no con oro ni con plata. Piensa que la vida tuya no podía haber sido comprada con el oro, que es el valor más, el metal más valioso que hoy tenemos. La plata no alcanzaba. Vale más que eso. La ofensa que tú le hiciste al creador del universo con tu pecado era más cara que todo el oro del mundo. Y dijo, vamos a pagarla con el precio más alto. ¿Cuál es el precio más alto? La sangre. Así que dice 1 Pedro 1, 18 y 19, no fuiste liberado ni con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo.
Y entonces dice Romanos 3:26, que Dios mismo puso a Cristo como propiciación para poner su sangre. ¿Qué es propiciación? ¿Qué es propiciación? Propiciación significa, tiene dos conceptos. Propiciación significa cubrir. Propiciación, que es un término tampoco que usamos mucho en español, pero que lo encontramos en la Biblia. Propiciación, en el lugar santísimo, donde estaba el templo, o el tabernáculo antes, había un arca, el arca de la alianza, que era una cajita hecha de madera de la casa cubierta de oro, y tenía una tapadera. Esa tapadera estaba hecha igual de madera cubierta de oro y se llamaba propiciatorio. Pero sígueme con cuidado, esa cajita adentro estaba vacía. Lo que Dios le mandó que pusieran adentro eran tres cosas: las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y un ejemplo del maná que cayó del cielo. Pero lo que estaba ahí eran las tablas de la ley. Cuando Dios, te lo voy a hacer gráficamente para que entiendas por qué era necesaria la sangre. Cuando Dios se asoma y ve las tablas, dice, no mientas. Y luego te ve a ti y dice, tú mientes. Entonces te están culpando, ¿no es cierto? Cuando dicen la tabla, Dios se asoma y dice, no robes. Y luego ve que robaste, dice, eres un ladrón. La ley te está inculpando. Cuando dice, la ley dice, no, honra a tu padre y a tu madre. Y luego voltea a verte y dice, tú eres un deshonrador. Así que la ley te está inculpando. Fue lo que aprendimos la semana pasada. La ley no estaba hecha para salvarte. La ley estaba hecha para inculparte, para mostrarte que eras culpable. Y entonces Dios voltea a donde están las tablas y dicen, aquí dice mi estándar de justicia, volteo y no lo cumples. ¿Qué hacía el sumo sacerdote una vez al año? Una vez al año agarraba un animalito, eran dos, pero te voy a hacer ejemplo con uno. Todos los pecados suyos y del pueblo los transfería a ese animal y luego lo mataban. Porque dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Porque la paga del pecado es. Así que si la paga del pecado es muerte, alguien tiene que morir. Tus pecados tienen que pagarse con muerte, tuya o de alguien más. La paga del pecado es muerte. Así que decían, sí, los pecados necesitan a alguien que muera. Yo no voy a morir. Se los refiere a ese animal y entonces se muere. Así que la paga del pecado es muerte. Mataban al animalito. Y la sangre de ese animal se metía el sumo sacerdote hasta lo más profundo del lugar santísimo y rociaba 7 veces ese propiciatorio, esa tapa que estaba cubriendo el arca con la ley adentro. La rociaba 7 veces. Y fíjate esta imagen. Dios viene, se vuelve a asomar y están las tablas que te acusan, pero encima de la tabla está ahora el propiciatorio y ahora está cubierto de sangre. Dice, las tablas dicen que la paga del pecado es muerte, pero ya alguien murió, ya hay sangre derramada. Por lo tanto, tus pecados están propiciados. Para ti significa tus pecados están cubiertos. Y para el lado de Dios significa mi justicia está satisfecha. Así que la palabra propiciado tiene dos connotaciones. Del lado de abajo, pecados cubiertos. Del lado de arriba, la justicia que Dios pide está satisfecha. Así que resumo todo. Por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa es nuestra condición. Pero ese es el plan que Dios diseñó desde el principio. Que nos iba a justificar, a declarar como justos, sin costo para ti, gratuitamente por su gracia, por medio de la redención, de que Cristo iba a ser un pago para ti liberarte, y esto iba a ser por la propiciación de su sangre. Por eso es importantísimo entender que en la cruz hubo derramamiento de sangre y esa sangre fue la que satisfizo la justicia de Dios y es la que puede cubrir nuestros pecados. Esto que te estoy diciendo es lo que encontramos en la Biblia y es en lo que Pablo se va a meter ahorita a decir. Ese es el plan que siempre tuvo, fue lo que aprendimos en Romanos 3, 23 y 24. Pero ahorita vamos a ver verso a verso cómo dice, pero esto no es nuevo. Esto viene desde el Antiguo Testamento. Es el plan de Dios de siempre. Dios no ha planeado salvar a unos de una manera y después de la cruz salvar a otros de otra manera. Siempre planeó salvarnos por la fe. Y va a traernos dos ejemplos. A Abraham, que es el primer patriarca, y a David, que no fue el primer rey, pero fue el rey más apreciado y querido del pueblo. Es decir, estos dos fueron justificados por haber creído sin ninguna obra de la ley.
Y eso es lo que nos vamos a meter ahorita. ¿Está bien? Vamos entonces verso por verso. El subtítulo, el título, pónmelo por favor, le pusimos el gran dilema. Y el gran dilema porque la gente, la mayoría de la gente, incluso en las iglesias cristianas, déjame decirte, que piensa que la gente debe estar justa para que luego Dios te dé fe y te salve. Como que te empieces a portar bien. Hoy ven a la iglesia, no soy muy pecador. Déjame empezar a comportarme mejor para ir. En cuanto deje de fumar voy, en cuanto deje de hacer esto voy. Y la gente tiene esta idea de que tiene que hacer algo para que Dios te pueda salvar. Y la Biblia, lo vamos a ver ahorita, es que Dios te da la fe para que creas en Cristo y entonces Él te declare como justo. O sea, te da fe para justificarte. El objetivo, pónmelo, y al final lo volvemos a ver. Recibir la hermosa bienaventuranza de la justicia que es el regalo de la fe en Jesucristo. Versículo 1, Romanos 4:1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Y el contexto es que halló Abraham respecto a la justificación, ¿verdad? Déjame resumirte rápido, Abraham, ¿por qué trae Pablo a Abraham aquí? Y aquí quiero que abras tu Biblia en Génesis 12 y luego vamos a ir a Génesis 15. Vamos a ir bien rápido, pero te voy a explicar el contexto de Abraham para que luego entiendas por qué Pablo lo trae a colación. Génesis 11, Dios le habla a Abraham, le llama, estando en Ur de los Caldeos, y dice que se venga a la tierra que él le daría. Pero le hace estas promesas. Abre tu Biblia en Génesis 12, 1 al 3. Dice así, Génesis 12, 1 al 3. Quiero que vayas y que lo veas y que lo marques, porque quiero que marques una promesa que si no la marcas se te va a pasar. Dice así, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahí van las tres promesas. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Voy de nuevo. Y haré de ti una nación grande. Promesa 1. 2. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré. Promesa 2. Ahora la 3, y súper importante. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. ¿Ves esta promesa? Tú vas a ser de bendición a todas las naciones. ¿Cómo? ¿Cómo Abraham va a ser de bendición para todas las naciones? Abre tu Biblia en Gálatas 3, 8 y 9. Te voy a enseñar cómo es que Abraham es de bendición para ti. ¿Por qué Abraham es de bendición para ti? Eso fue lo que le prometieron. ¿Y yo qué tengo que ver con Abraham? Mucho. Mira, Gálatas 3, 8 y 9. Pablo lo está explicando. Dice, y la Escritura, hablando de este pasaje, previniendo o anticipándose que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, como a ti, que solamente por creer te iba a declarar como justo, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Buena nueva es otra palabra de decir evangelio. Le dio a Abraham el evangelio, las buenas noticias a Abraham, y le dijo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de fe, tú y yo, somos bendecidos en el creyente Abraham. En otras palabras, Dios le dijo, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Porque la forma en que te estoy salvando a ti, sin haber hecho nada, sin cumplir la ley, simplemente porque me has creído y yo te voy a declarar como justo, es la misma forma que voy a salvar a todo el mundo, a todas las naciones. Y en eso es que tú, Abraham, vas a ser de bendición a todas las naciones. Eso es lo que dice Gálatas 3. Ahora, quiero que vayas a Génesis 15. Porque de ahí, pues pasó un tiempo, Abraham se va a Harán, pasa una hambruna, pasan conflictos familiares, pero en Génesis 15 sucede algo, que es cuando su fe le es contada por justicia. Después de esas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham,
mira que no me has dado prole, o sea, no me has dado hijo, descendencia. Y aquí que mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y subraya este versículo, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. No hizo nada, le creyó y Dios le dijo, porque me creíste, te declaro como justo al mi nivel de justicia y ahora podemos estar reconciliados. Ahora, si tú lo lees a simple vista, parece que lo que está haciendo es, te creo que me va a ser un hijo en mi vejez. No, porque antes ya le había dicho que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cómo van a ser en ti benditas todas las naciones de la tierra? Por medio de su descendencia. Pasaron años, no tenía hijos, y dice, oye, pues no voy a tener hijos, ¿cómo vais a llevar a cabo esa promesa? Génesis 22, abre tu en Génesis 22. Ahí está. Génesis 22, 17. Me estoy yendo despacito. Que quiero que entiendas el concepto de Abraham, que está mal entendido y se piensa que Abraham le creyó a Dios que iba a tener muchos hijos como las estrellas y que por eso lo salvó. No, Señor. Lo que estamos viendo que Abraham lo que le creyó a Dios es que de su descendencia vendría el Mesías. Y él puso su fe en el Mesías futuro que iba a venir. Tú estás poniendo tu fe en el Mesías que ya pasó, pero es exactamente la misma fe puesta en la misma persona. Y te la quiero enseñar. Génesis 22, 17. Desierto. El contexto. Génesis 22 es muy famoso porque es cuando Dios le dice ya nació Isaac y le dice Dios a Abraham, dame a tu hijo, sacrifícamelo. Y se fue al monte Moriah, que es el mismo monte hoy donde después fue la crucifixión. Y ahí va Abraham y le dice a sus siervos, vamos a ir y regresamos en plural. O sea, Abraham sabe que este es el hijo porque de su descendencia vendrá el Mesías. Tan es así que le dice, vamos a regresar, aunque él sabe que lo va a matar, pero él sabe algo. Dios me hizo un pacto conmigo en Génesis 15 y me dijo que de aquí va a venir, así que yo lo voy a matar, pero lo va a tener que resucitar. No sé cómo le va a hacer, a lo mejor no tenía claro el concepto, pero Dios hizo un pacto conmigo que de mi descendencia de aquí va a venir el Mesías. Por lo tanto, él estaba convencido de matarlo, estaba convencido de que algo le iba a pasar, lo iba a resucitar o algo. Ya sabemos cómo pasa. El Señor le dice, no lo mates, le da un carnero, se lo sustituye, y aquí es donde viene que les voy a leer. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Versículo 18, subráyalo. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Deja que Pablo nos los diga. Gálatas 3:16. Gálatas 3:16. Esa palabra simiente, por cierto, la misma que está en Génesis 3:15, cuando Dios le dice a Eva que de su simiente vendría el Mesías que con su talón aplastaría la cabeza de la serpiente. Le dice de tu simiente, es la misma palabra, es donde viene la palabra semilla, donde viene la palabra semen. Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y fíjate cómo está citando lo que leímos en Génesis 22, no dice a las simientes como si hablase de muchos, no está hablando de todos los hijos de Abraham, sino como de uno, y a tu simiente. Y para quitar cualquier interpretación dice, ¿quién es? La cual es Cristo. Así que Abraham sabía que de su descendencia vendría Cristo, vendría el Mesías, vendría aquel a quien podría poner su fe y sus pecados iban a ser redimidos para que él fuera libertado y Dios lo declarará como justo. ¿Cómo sabemos eso, que él sabía eso? Porque Jesús mismo en Juan 8:56 dijo esto. Hablando Jesús, dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó.
Así que Jesús dice que Abraham vio el día de Jesús. ¿Cómo lo vio? ¿Qué tanto entendía? No sé, pero dice que Abraham sabía que en el futuro vendría el Mesías. Lo visualizó de una manera, vio que habría una cruz, vio que había perdón de pecados y además se gozó de eso. ¿Lo vio completamente? No creo. ¿Lo vio con claridad de que iba a haber una cruz? No, no creo. Pero sí sabía que había algo en el cual podía poner su fe. Y eso lo confirma Hebreos 11:13. Hebreos 11:13. Dice así: conforme a la fe murieron todos sin haber recibido lo prometido. Y en el contexto ahí está metido Abraham. Dice que Abraham murió sin haber recibido lo prometido. ¿Qué era lo prometido? Que de su simiente iba a venir el perdón. Murió antes, sí, pero dice sí, Hebreos 11:13. Pero lo miró de lejos. O sea, lo murió sin haber recibido, pero lo visualizó y vio al Mesías de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra, que esta tierra no era la definitiva, que había una tierra que iba a recibir después en la persona de Cristo. Así que resumimos. Abraham le fueron dadas las promesas y en sus promesas incluía que de su descendencia iba a venir el Mesías. Y él dijo: Señor, te creo, que yo soy pecador, pero que de mi descendencia vendrá alguien en que va a poder redimir mis pecados. Y dijo el Señor: como creíste en un Mesías futuro, te declaro como justo. Es el mismo concepto que tú y yo, que estamos de este lado de la cruz, está pasando. Yo creo en un Mesías que ya vino, estoy poniendo mi fe ahí, y entonces Dios dice: te declaro como justo. El plan que Dios ha hecho para salvar al mundo por fe no ha cambiado, es el mismo, y es el tema que tiene Pablo ahora. Regresamos a... ya con eso vas a entenderlo bien rápido. Romanos 4. Regreso a Romanos 4. Te voy a leer el versículo 1. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Cayó Abraham, nuestro padre, según la carne, con respecto a la justificación que creyó por fe? Dice: porque si Abraham fue justificado o fue declarado justo por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Y ya vimos que no, que fue declarado justo sin haber hecho nada, simplemente por creer. No hizo nada. Pero Pablo dice: supongamos que hizo algo. Él tendría que decir: pues yo puedo gloriarme porque hice cosas para ganármela. Dice: pues puede presumir con los demás, pero con Dios nadie puede presumir. Porque dice claramente la Escritura en Isaías 64:6 que las obras más grandes de justicia que un hombre puede hacer, Dios los ve como un trapo de inmundicia, con un trapo sucio, cochino, mugroso. Que traes tu obra más hermosa, toma, Señor. Y él es el trapo más cochino y sucio que le puedes presentar. Así que con Dios nadie podemos presentar nuestras obras. Eso es lo que está diciendo a Pablo. Versículo 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y entonces Pablo está citando la Escritura para dar su punto. ¿Qué está citando? Génesis 15:6, que ya leímos. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Está citando Génesis 15:6 cuando, sin haber hecho nada, sin haber hecho ninguna obra, simplemente le creyó a Dios y Dios lo declaró como justo, ¿verdad? Fue contado por justicia. Ahora, déjame decirte algo súper importante. Esta palabra contado por justicia es una de mis palabras favoritas. La palabra contado, esta palabra contado en griego, logizomai, significa imputar, acreditar, cuantificar a la cuenta de alguien algo. Y te digo que me gusta mucho porque es un término contable. Y no estás tú para saberlo ni yo para contártelo, pero es mi profesión, soy contador. Eso estudié, eso profesionalicé. Y te voy a dar una clase de contabilidad básica, dos clases de contabilidad para principiantes. No te asustes. Pero se va a poner bonito. Cuando te es contado por justicia, significa que alguien te va a poner en tu cuenta algo. Tú no lo haces. Como por ejemplo, tú vas al banco, aunque tú depositas dinero, pero el banco te lo pone en tu cuenta. Tú no lo pusiste en tu cuenta, ¿verdad? Tú lo depositaste, pero en tu cuenta sí te apareció algo porque te pusieron en tu cuenta. Ese es un verbo de poner en tu cuenta algo, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Tú naces con un saldo cero, balance cero en tu vida.
Pero a los 8 meses es un berrinche horrible, ¿eh? Nadie te enseña es un berrinche horrible. Atrás ya menos un punto. Y luego vas y a los 2 años y medio rompe la maceta y te dice tu mamá, ¿quién lo rompió? Yo no. ¿Quién te enseñó a mentir? Nadie. Ya estás mintiendo. Ya traes menos 2. Y luego haces uno a otro y le haces un berrinche a tu mamá y le haces no sé qué, a 3. ¿Y qué pasa en nuestra vida? Empiezas a restar y a restar y a restar. Y cuando todos pecaron, y así estamos, destituidos de la gloria de Dios. Ahora, si Dios te perdona tus pecados, sígueme con cuidado. Si Dios te perdona tus pecados, ¿a qué saldo llegarías? 0, ¿verdad? ¿Sí estamos de acuerdo? El estándar de Dios que pide, la justicia que Dios pide, necesitas 10 puntos. Si te perdona tus pecados, llegas a saldo 0. ¿Puedes ya reconciliarte con Dios? Solo te perdonan tus pecados, estás a saldo 0. Es como cuando naciste. Para que Dios te declare como justo, necesitas alcanzar la justicia de Dios. Por eso es que Dios lo que hace es tomar la justicia de Cristo y transferirla a tu cuenta. Es lo que dice aquí. Le fue contada por justicia. Le fue transferida a su cuenta, le fue transferida un saldo para que tuviera justicia. Y entonces su cuenta ahora le aparece como 10. Y como le aparece como 10, ya se puede reconciliar con Dios. En la cruz pasan 2 cosas al mismo tiempo. Tus pecados son perdonados, por lo tanto tus pecados son transferidos a Cristo, pero eso nada más te daría saldo 0. La justicia de Cristo, la vida perfecta de Cristo sin pecado, y que Cristo cumplió la justicia de Dios, es transferida a ti. Es un intercambio. Por eso se llama la muerte vicaria o muerte sustitutiva. Tú le pasas tus pecados y Él te pasa su justicia. Por eso es que tú primero de menos 10 sales a 0 y luego a 10 y puedes reconciliarte con Dios. Y te dije que te iba a dar una clase de contabilidad. Como es un término contable, en contabilidad, si tú quitas de un lado, le tienes que poner al otro lado, si no, no va a cuadrar. Si le quitas de un lado y no lo pones al otro lado, no balancea. Y vas a estar toda la noche y te vas a ir de madrugada y no va a jalar. Tiene que poner al otro lado. Si quitas de un lado, pones en otro. Y así solamente va a hacer balance. ¿Ok? Regreso al ejemplo, porque aquí este término, que de hecho aparece 10 veces en el capítulo 4, 10 veces en el capítulo 4, este término de le fue contado, logizomai, es tan importante que aparece tantas veces. Sucede así entonces. Tus pecados de menos 10 te los quitan para que estés en 0, pero se los tienen que poner a Cristo. Y en la cruz entonces Jesús cargó nuestros pecados. Pero para que tú tengas saldo 0 y pases a 10, la justicia de Cristo se la quitan y te la transfieren a ti. Y entonces esa es la muerte sustitutiva de Cristo. Esa es la razón por la cual Dios puede ser propicio a ti, pero tú puedes ser reconciliado con Dios. No nomás tus pecados fueron quitados, sino fuiste justificado. Yo te dije al principio que la palabra justificado era mucho más que inocente, mucho más que perdonó pecados. Te lo estoy explicando lo que pasó. Lo que pasó es que no solamente tus pecados fueron cubiertos, sino la justicia de Cristo fue transferida. Por eso es que podemos ser reconciliados con un Dios justo y un Dios santo. Regreso al versículo 3, lo vas a entender mejor. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham y le fue contado, le fue acreditado, le fue transferido, se le tomó en cuenta por justicia, sin haber hecho nada. Versículo 4. Pero al que obra, no se le toma el salario como gracia, sino como deuda. Y entonces Pablo pone un ejemplo aquí. Dice, y eso fue por pura gracia, porque fuimos siendo justificados gratuitamente por gracia. Porque si tú hubieras hecho algo, ya salía como un salario.
Deja ponértelo un ejemplo. Imagínate que te levantas bien temprano, toda la semana, te bañas, los niños en la escuela, y te vas a trabajar, y todo el tráfico de la ciudad, y checas, y 8 horas, y regresas, y los niños se los ponen en la escuela, y la tarea, y te vuelves a dormir, y así es todos los 15 días. Y después de 15 días, llega Recursos Humanos o tu jefe, y dice, toma tu cheque, te lo regalo. ¿Te lo regaló? ¿Mangos? ¿No? Regala nada. Hicimos un acuerdo, yo lo trabajé, tú me lo debes. Eso es un salario. Por eso, ese es el ejemplo que pone Pablo. La justificación que tú recibiste fue gratis. No hiciste nada para ganarlo. Y es que no puedes hacer nada porque todas tus obras son como un trapo de inmundicia. No es nada con lo que tú puedas aportar para tu salvación. Por lo tanto, es por gracia. Es más, ni siquiera, fíjate, ni siquiera es que te lo doy por gracia al principio y luego tú mantén la salvación, no se te vaya a perder. No, porque aprendimos en Romanos 1:17 que es por fe y para fe. Te voy a decir otra traducción de ese versículo. Es por fe de principio a fin. Desde que empiezas hasta que estés en la presencia de Dios, invariablemente, lo único que lo sostiene es la fe. Así que para que no pienses que aportaste algo en tu transferencia de saldos, el Señor te lo puso por gracia. Nunca fue por salario como si tuvieras ganado algo. Versículo 5. Mas el que no obra, otra traducción me gustó porque dice, más el que renuncia a depender a sus obras para alcanzar la justicia, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Qué hizo Abraham? Creyó a aquel que justifica al impío, y entonces su fe le fue contada por justicia. Pero lo más relevante de este versículo es la palabra impío. Impío significa pecador, pero implícitamente Pablo le está diciendo a Abraham que es un impío. Ya había dicho que todos somos pecadores, ¿verdad? Abraham es un impío. Fíjate, es una regla de 3 bien sencilla. Dios justifica al impío. 2. Abraham fue justificado. 3. ¿Qué es Abraham? Un impío. Si no, no podía haberse justificado. Entonces, el patriarca Abraham era un impío que necesitaba ser justificado. ¿Cómo fue justificado? Porque puso la fe en Cristo para su transferencia de sus pecados y la justicia de Cristo. Lo mismo que nosotros. Versículo 6. Va a poner el mismo ejemplo ahora con David. El tema de Pablo es que veas que lo que está pasando con nosotros creyendo en Cristo no es un plan nuevo, no se lo inventaron después de la cruz, es el plan que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo. Poner la fe en Cristo, en el Cristo futuro para unos, en el Cristo pasado para otros, y ahí poder ser salvos. Como versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye. Esa palabra atribuye es la misma de contado. Yo te dije que aparecía 10 veces. La palabra contado aparece 9. La 10ª es esta, atribuye. Pero en griego es la misma, son 10 veces la que aparece. Atribuye, igual, atribuye no es algo que tú haces, sino alguien te lo atribuye, ¿verdad? Lo leo de nuevo. Bienaventurado, feliz y dichoso el hombre a quien Dios atribuye, le pone justicia sin obras. Dios le pone en su saldo justicia sin haber hecho nada. Y diría, ¿dónde dijo David eso? Y entonces Pablo cita el Salmo 32, versículo 7, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurados o bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Pablo está citando el Salmo 32, versículo 1 y 2. Y lo más hermoso de esta cita es que el Salmo 32, David lo escribe después de que había cometido adulterio con Betsabé, después de que había orquestado todo el plan para matar a Urías, después de haberlo engañado para cubrir que había embarazado a su esposa, después de haber hecho la carta donde la mandó Urías para pedirle que lo mataran. Habían cubierto su pecado un tiempo, había experimentado una carga
por encubrir su pecado, que la cita el mismo Salmo 32 más adelante, que dice, mientras cubrí mi pecado se envejecieron mis huesos y hubo dolor y pesar y todo eso. El profeta Natán, léelo en tu casa, 2 Samuel capítulo 12, el profeta Natán viene y lo confronta, él confiesa su pecado y dice, sí, pequé contra Jehová, y es entonces cuando escribe este salmo. Y mira lo que dice, Pablo está diciendo que bienaventurado David, que le fue puesta justicia sin haber hecho nada. Y cita el Salmo. El Salmo 32 entonces viene de David de declararse arrepentido y declararse libre del pecado que había hecho sin haber hecho nada, digamos. O sea, es decir, si pecó, se arrepintió y sin haber hecho más que creer en Dios, le fue contado por justicia. Y él dice que pasaron 3 cosas en el Salmo 32. Dice que le perdonaron sus iniquidades. Esa palabra iniquidad es muy importante porque significa sin ley o violación de la ley. ¿Y por qué es importante? Yo te lo digo. Porque Abraham es antes de la ley, 400 años antes. Por lo tanto, Abraham creyó, pero no había ley. Pero David no. David ya estaba la ley. Es más, Deuteronomio 17:18, Dios le mandó a todos los reyes que transcribieran la ley para que pudieran gobernar. Así que David, con su puño y letra puso, no adulterarás. Y fue y adulteró. Con su puño y letra puso, no matarás. Y fue y mató a Urías Eteo. Así que él, sabiendo la ley, la violó abiertamente. Eso es un transgresor de la ley. Y él sabiendo eso dice aquí, Dios me perdonó mi iniquidad. Iniquidad significa transgresor de la ley. Y dice, no hice nada. Yo me pedí perdón y Dios perdonó mi iniquidad. Segundo, mis pecados fueron cubiertos. Y esa frase cubiertos, esa palabra cubiertos, es el lenguaje que se usa en el Antiguo Testamento para expiación de pecados. Y te lo explico nuevamente. Aparte de una vez al año que entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo a poner la sangre del animal, tú lo lees en Deuteronomio también, en Levítico, había sacrificios de expiación. Eso significaba que si tú querías que tus pecados fueran perdonados, llegabas al templo o al tabernáculo con un animalito de los que fueran determinados para eso, ¿verdad? Limpios, normalmente un cordero, etcétera. Llegabas con un sacerdote y hacías lo mismo, le decías, mis pecados son transferidos a este animal. Y una vez que estaban transferidos a ese animal, ¿qué pasa con el animal? Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados y la paga del pecado es muerte. Y entonces en ese momento tus pecados eran cubiertos. Y eso es muy importante porque en el Antiguo Testamento los pecados solamente podían cubrirse, no se quitaban, porque el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento era temporal, porque era una sombra de lo que Jesús iba a hacer en la cruz. Pero cuando Jesús vino a la cruz y murió una vez y para siempre, porque fue el sacrificio perfecto que Dios tomó como satisfecho una vez y para siempre. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento solamente se cubrieron los pecados, pero con Cristo fueron eliminados los pecados. Y te voy a dar la cita. La cita va a estar en Colosenses 2, del 13 al 14, donde dice que los pecados son perdonados y el acta de decreto es anulada. La quita en medio y la clava en la cruz. Y Hebreos 9:12 dice que el sacrificio de la cruz es una vez y para siempre. Así que en el Antiguo Testamento los pecados se cubrían. O sea, imagínate que estás tu camisita blanca y te vas en la mañana y te comes unos tacos de barbacoa con salsa roja y te cae la salsa y para que no se te vea, pues te cubres con un chalequito. Nomás lo cubriste, no se ve. Ahí está la salsa, no se ve. Y así pasamos en el Antiguo Testamento cubriendo pecados. Pero con Cristo los pecados, la salsa fue lavada, fue completamente limpia y entonces te puedes presentar delante del Señor. Ahora, déjame regresar con David. David dice, bienaventurado el hombre en el que sus pecados son cubiertos. Nosotros estamos después de la cruz. Nosotros deberíamos decir, doblemente bienaventurados nosotros, porque nuestros pecados no solamente fueron cubiertos, fueron quitados, fueron borrados, fueron anulados, fueron completamente eliminados de mi vida y hoy puedo estar presente delante del Señor sin ninguna obra
todo por la obra de Cristo en la cruz. Tercero, bienaventurado al hombre al cual no inculpa de pecado. Eso significa que Dios es misericordioso, es decir, que somos culpables. Mira, dice no inculpa de pecado, se confiesa pecador, inculpe de pecado, pero no está cargando la culpa del pecado porque Dios ya no lo está inculpando. Dios le ha liberado de la carga de ese pecado. Así que Pablo, ahorita voy con el final de los versículos que me faltan, pero Pablo está resumiendo aquí estos dos ejemplos que nos puso el Antiguo Testamento. Está diciendo esto. Pablo enfatiza que la justicia de Dios que da por fe es para un grupo de personas, las que son impíos como Abraham o pecadores que se confiesan como David, porque la justicia es transferida después de que los pecados son quitados. Para que los pecados sean quitados necesitan sus pecados ser confesados. Confiesa sus pecados para que sean quitados y la justicia transferida como la clase de contabilidad que les di. ¿Está claro hasta ahí? Vamos a concluir, versículo 9 al 12. Dice Pablo: ¿es pues esta bienaventuranza, esta bendición, esta felicidad, esta dicha solamente para los judíos o también para los gentiles? Ahora, ¿cuál bienaventuranza? ¿Cuál bienaventuranza? La que te transfieran la justicia, la que tus pecados sean quitados, la que la transferencia de la justicia sea puesta a ti. ¿Es solamente para los judíos o también para los gentiles? Esa es su pregunta. Y dice, porque decimos, o como ya hemos dicho, a Abraham le fue contada por justicia, versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o estando en la incircuncisión? Versículo 10, déjame refrasearle. ¿Cuándo se le tomó en cuenta su justicia? ¿Cuando estaba circuncidado o cuando no estaba circuncidado? Y Pablo mismo contesta, Abraham le fue contada su justicia cuando no estaba circuncidado. Y déjame relatártelo cronológicamente. Génesis 15:6, que ya lo marcamos, es cuando Dios le dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Génesis 15:6. Génesis 17, 14 años después, 2 capítulos después, es que Dios le dice, Abraham, a partir de ahora, circuncídate tú y circuncida a toda tu descendencia. Así que Abraham le fue contada por justicia sin haber hecho nada, ni siquiera circuncidarse. Por lo tanto, Abraham fue declarado como justo cuando era gentil, cuando no había hecho Dios ni siquiera un pacto con él. Porque una vez que creyó, Dios hace un pacto con él y 14 años después le pide que haga una señal, una marca en su cuerpo y en su descendencia, que es la circuncisión. Y es lo que va a explicar Pablo ahorita. Regreso al versículo 10 para que lo veas. ¿Cómo pues le fue contada o cuándo le fue contada? ¿Estando circuncidado o no circuncidado? La respuesta es cuando no estaba circuncidado. Versículo 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello, observa, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Así que se pone bien interesante porque Abraham creyó y le fue declarado como justo, le fue transferida la justicia, pecados perdonados, transferida la justicia porque creyó en el Mesías de su descendencia que iba a venir. Y después le dijo Dios, vamos a hacer un pacto. Porque si tú sigues leyendo Génesis 15, después dice, y Señor, ¿y cómo voy a saber que eso se va a cumplir? Y le dice Dios, vamos a hacer un pacto. Y dice, agarra 2 animales, pártelos, y luego dice Dios, pero espérate, ¿pero quédate ahí parado? Yo voy a pasar 2 veces. Los pactos eran entre 2 personas, pasaban uno y luego pasaba el otro, y la idea de los animales partidos a la mitad es, cualquiera de los dos que no cumpla, lo que le pasa a esos animales nos pasa a nosotros, nos vamos a morir, ¿no? Y esos eran los pactos. Cuando tú lees Génesis 15, dice, parte los animales, y dice, bueno, yo voy a pasar, no, tú no pasas, yo paso por mí, y luego yo paso representándote a ti. Dios pasa 2 veces porque ese pacto es inquebrantable. Dios hizo un pacto inquebrantable porque no depende del hombre sostenerlo. Por eso es un pacto eterno. Y después de eso, pasan 14 años y le dice Dios a Abraham, en la circuncisión, Abraham, hagamos una marca, hagamos un sello que recuerde que hace 14 años te justifiqué sin que hubieras hecho nada.
Y ese sello, esa marca, va a ser la circuncisión. Es el equivalente a nuestro anillo de matrimonio. El anillo de matrimonio es una señal de que estás casado. Pero el hecho de que no lo uses, ¿ya te hace soltero? Simplemente es una señal externa de que muestra que estás casado, pero no te hace soltero en ese momento, ¿verdad? Así que lo que está sucediendo es simplemente la circuncisión era una confirmación de lo que ya había pasado antes, cuando él estaba como gentil, igualito que nosotros. Regreso porque aquí se va a poner hermoso el final. Lo leo de nuevo. Versículo 11. Abraham recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso. ¿Para qué? Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, para que fuese padre de los gentiles. Por eso empezamos al principio diciendo, nuestro padre Abraham, nuestro padre Abraham, no soy judío, pero es padre por fe, porque él creyó en fe siendo gentil. Para que fuese padre de los creyentes no circuncidados, a fin de que también ellos, o sea, tú y yo, a ellos la fe les sea contada por justicia. Tu fe te está siendo contada por justicia. ¿Tu fe en qué? No solamente en Cristo. Romanos 3:26. En la sangre de Cristo, que fue la propiciación, con lo cual te redimió para que tus pecados fueran cubiertos y la justicia fuera transferida, ¿verdad? Fue lo que aprendimos. Igual que hizo Abraham. Versículo 12. Y también padre de la circuncisión, o sea, padre de los judíos. Pero déjame hacer una pausa. Padre de los judíos, siempre y cuando los judíos crean en Cristo. Eso dice, te lo voy a leer. A mí también me sorprendió. Mira, ya dijo que es padre de los gentiles, ¿verdad? Padre de los gentiles que hemos creído en Cristo. No de todos los gentiles, de los gentiles que hemos creído en Cristo. Pero de Abraham también es padre de los judíos, siempre y cuando crean en Cristo. Si no, no. Mira. Y padre de la circuncisión para los que no solamente están circuncidados, sino que también, o sea, además de la circuncisión, también siguen las pisadas o el ejemplo de fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. ¿Cuál fue el ejemplo de fe? Creer en el Mesías. Así que los judíos que no creen en el Mesías no son hijos de Abraham. ¿No suena fuerte? Si tú lees la Escritura, llegaron unos judíos con Jesús en Juan capítulo 8 y yo te lo leo y le dijeron, ¿nuestro padre es Abraham? Jesús les dijo, si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. ¿Qué le está diciendo? Ustedes no son hijos de Abraham. ¿Sabe qué les dijo después? ¿Y quién era su padre? Ahora vas a entender más. Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo yo soy uno de los caminos. Yo soy el camino, el único. Desde la fundación del mundo, desde el Antiguo Testamento, el Nuevo, no hay otro. Yo soy el camino. No dijo yo tengo la verdad como algunos más. No, yo soy la verdad. Y luego dijo, no dijo yo soy el camino, yo soy la verdad. Yo soy la vida. No es que tengo la vida, yo soy la vida, de él emana la vida. Porque es la única persona en la cual podemos poner nuestra confianza que no solamente puede perdonar tus pecados. Mira, sígueme con cuidado. Si alguien pudiese perdonar tus pecados o pudieras perdonarlos de otra manera, o aún tus obras perfectas y pasar la bolita, las 25 bolitas en la calle y darle tu dinero a los pobres, y eso pudiera ganarte algo que ya vimos que no sirve para nada, pero pudiera hacer algo, al balance máximo que pudieras llegar, ¿cuál sería? A ver si aprendieron la clase. 0. La justicia que Dios pide, el estándar de justicia que Dios pide, 10. ¿En quién vas a poner tu confianza para poder llegar al 10? Por eso Jesús dijo, yo soy el único camino. Porque tus pecados son perdonados, nomás te vas a quedar ahí. Pero si pones la confianza en Cristo, no solamente tus pecados son perdonados, sino que la justicia de Cristo es transferida a ti. Segunda de Corintios 5, 18. A ver, hablo. ¿Ya quién me dice? Me lo estoy diciendo de memoria. Segunda de Corintios 5, 18. ¿Quién me lo dice? Con eso cerramos. Ese versículo va a resumir
esta clase de contabilidad celestial que les di. 18. ¿19? Ahí voy. Segunda, nomás, me lo sé de memoria, nada más quería la cita. Segunda de Corintios 5:19, con eso cierro. Segunda de Corintios 5:19. Este versículo te resume, a lo mejor te lo sabes igual que yo, pero lo vas a entender perfecto cómo es esa transferencia de justicia que Dios dice. Que Dios estaba en Cristo no tomándole en cuenta a los hombres los pecados. Es decir, de balance menos 10 a balance 0. Pero no se quedó ahí. No, sí, me falló, ¿verdad? Dame un segundito. Segunda Corintios 5:19. Sí. No, espérate. Es que ese es el que dice no tomándolos en cuenta a los pecados. Esa palabra no tomas en cuenta es la misma de cuando te quita. Es la misma cuando te pone o te quita. No, ok, yo lo busco. Espérame. Deme 2 minutitos porque eso va a ser muy importante. ¿Justicia de Dios? ¿Qué dice? Dime la cita. Segunda Corintios 5:21. Andaba bien cerquita. Me fallaron 2. Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Vamos hasta ahí. Jesús no conoció pecado. No conoció pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Tus pecados le fueron transferidos. Tu balance 0. Y luego, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Su justicia transferida a ti. Ese versículo es el que dice que pasaste de menos 10 a 0 y de 0 a 10 y entonces puedes ser reconciliado con Dios. Cierra tus ojitos y oramos. Señor,